Aquí estamos, en Quito, Ecuador, en Profesionali. Hoy nuestra invitada Giselle Jacome, ella es periodista. Giselle, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte acá en el podcast. Esto es Profesionali. Qué gusto que estés acá. Muchas gracias, mi querido Fabián. Gracias por invitarme a Profesionali y espero que lo que vamos a compartir el día de hoy nos capture así de alguna manera, porque hay otras formas de comunicación que a lo mejor no las hemos conocido. Vamos a hablar de tres puntos interesantes de su etapa en las noticias, de su etapa en radio musical y también su etapa como coach vocal. Giselle, ¿cómo empieza tu pasión por la comunicación? Mira, mi querido Fabián, sabes que eso fue casual en 1986, un mundo de hombres. Y te digo porque en ese momento acababa de nacer la radio FM en nuestro país. Todos venían de una escuela de AM, radios muy conocidas, pero que simplemente eran dominadas por hombres. Y resulta que un colega se enoja con la estación en la que estábamos, se levanta, deja todo allí y no tenían quien leyera, ni diera la hora, ni leyera las menciones. Yo en la vida nunca había hablado y solo había contestado el teléfono. Claro, entra en desesperación mi jefa de ese momento y me llama por teléfono y me dice, Gis, tienes que salir al aire y leer esto. Y yo, ¿qué? Nunca he leído. Además de haber recitado en el colegio, mi querido Fabiancito, no había hecho nada más. Pero resulta que me lanzo por primera vez y me escucha el productor de la estación y cuando llegó a la radio dice, ¿habías hecho locución antes? Y yo, no, en la vida, nunca. Wow. Y me dice, ven acá, vamos a que me grabes unos textos. Y fue mi primera grabación, año 1986, las vacaciones de colegio, porque yo estaba en ese momento todavía pasando de cuarto a quinto curso, e inicio ya en la radio y me enamoro hasta el día de hoy. En toda tu trayectoria en cuanto a noticias, has pertenecido a cadenas internacionales. ¿Cómo ha sido esta experiencia y qué aprendizaje te has llevado? Wow, sabes que mi sueño, siempre mi sueño fue formar parte de una cadena internacional. Admiraba mucho a los locutores de Ecuador que hacían noticias en el momento en el que yo empecé, que era el año 86, década del 90. Escuchaba muchísimo radios clásicas de ahora, ¿no? Que son noticiosas informativas, donde había productores, locutores como Carlos Vera, que por cierto no era periodista. Y bueno, yo los escuchaba a ellos y los admiraba. Pero siempre pensé, yo quiero llegar a una cadena internacional. Tenía puesta mi mirada en Atlanta, en CNN. Pero mira que la vida me llevó por otro lado, por La Voz de América, Wow. para reportar directamente desde la Casa Blanca en Washington. Y cuando me formo en periodismo, logro tener este contacto. No los busqué yo, ellos me buscaron a mí. Y eso fue lindo, porque cuando me contactan, yo enseguida entendí que ese era mi sueño, que no era CNN, que era La Voz de América. Estuve con ellos por 26 años, Wow, bastante tiempo. hasta que el presidente Donald Trump hace pocos meses decidió ponerle fin al departamento en general, no solo de español, sino a toda la cadena, y están haciendo una reestructuración ahora. Pero haber pertenecido a esto, mi estimado Fabián, estar en entrenamientos constantes, permanentes, porque Washington siempre se preocupó por nosotros, por los corresponsales, en darnos mucha ética, mucha transparencia, información que nosotros necesitábamos manejar en ese momento para poder cubrir las noticias donde fueran. Cualquier tipo de noticias, políticas, económicas, sociales, de guerra. ¿Cuál ha sido esa noticia que has estado en campo que ha marcado tu carrera profesional? Las noticias que normalmente tienen ese impacto humano, mi querido Fabián, saber que hay gente migrante que está cruzando, que llega por una zona como Panamá, Darién, con sus piecitos llenos de ampollas, porque tuvo que pasar las duras y las maduras. Eh, las noticias normalmente de migración y las noticias de guerra, la última que tuve, la que de verdad me movió el piso, fue la cobertura que tuve que hacer en Israel, en la guerra de Gaza, en la guerra Israel-Hamás, ver los lugares ensangrentados, ver la situación realmente cruel. Y eso fue lo que a mí hasta antes no me había movido tanto el piso. Estuve en la guerra nuestra, en la guerra de Perú. Wow. Allí me tocó cubrir. He estado en situaciones en Esmeraldas, en Sucumbíos,
cubriendo notas muy fuertes, pero la que definitivamente me ha marcado ahora en esta parte ya adulta del periodismo ha sido esta de la guerra Israel-Hamás. Es demasiado fuerte. Tú dices que muchas veces detrás de cada noticia pues hay algo bueno. ¿Cómo es esto? Y Fabián, cuando la gente te dice, ay, no, yo no veo noticias, ¿por qué no? Porque me estresa, porque me pasa. Y les doy la razón, porque siempre el periodista es formado en sacar lo último, en sacar lo que más impacta, ¿no? Y a veces ese impacto se lleva mucho al morbo, a que entre más asesinatos, entre más cosas se ven, la gente compra más ese producto. Pero yo he aprendido durante mi carrera, mi querido Fabián, he aprendido a que detrás de cada cosa, por más fea que esté, la situación, tú encuentras el otro lado, que es un lado bueno de la nota. Alguien me decía, ¿cómo puede ser que de la guerra tú saques algo bueno? Y le decía, cuento la parte cruel, que hay que contarla, porque para eso vas. Pero cuando descubres, por ejemplo, mujeres que están cansadas de ser madres criadoras de seres que solo sirven para matar, y que escuchas a esa madre diciéndote, yo ya no quiero ser una máquina de dar a luz a jóvenes para que vayan a la guerra por algo que alguien les metió en la cabeza algún día. Yo quiero ser una mujer que me valgo por mí misma, quiero tener mis derechos. Eso, por ejemplo, es una mujer palestina, que la pude encontrar, que hablé con ella, que supe que cocinaba rico y que pude entender que es una mujer que no está feliz dando a luz hijos para la guerra, que no es una máquina de dar a luz hijos para la guerra. Eso, por ejemplo, wow, es una parte buena. Lo otro, cuando vas y cubres una nota, puede ser un poco grotesca, violenta, también que encuentras a madres, encuentras a hermanos y familiares que están dispuestos a llegar hasta lo último para poder entender qué fue lo que pasó para provocar esa situación y evitarlo en sus futuras generaciones. Entonces, detrás de cada cosa muy grotesca o muy violenta, sí hay algo bueno para rescatar. He aprendido a lo largo de mi carrera, mi querido Fabián, que cuando uno va buscando no solo la noticia para impactar en la pantalla, sino la noticia humana, esa noticia que te dice el padre, mi hijo se fue como migrante, construimos esta casita y ahora yo tengo la tranquilidad de saber que mi hijo me está enviando dinero desde fuera. El problema es la migración y siempre decimos, cuando migras y migras de una manera irregular, tienes esto y esto y esto y te van a sacar de ese país. Pero cuando ves a una familia que tiene una casita, que tiene un campito, que está criando a sus nietos de otra manera, con otro tipo de entusiasmo, de educación, ahí tú dices, esa parte de la noticia dura sí tiene algo humano. Wow, qué interesante. Y es algo que uno normalmente, pues, que no lo vive, no analiza qué es todo lo que hay detrás de la noticia. Me gustaría en este bloque pasar a la magia de la radio, porque tú también has hecho radio musical. Sí. ¿Cómo empieza ese gustito por la radio musical? Porque si nos ponemos a pensar dentro de la comunicación, pues es como otra especialidad. Sí. Noticias versus radio musical. ¿Cómo empieza Claro. lo tuyo? El radio musical, empecé en aquella radio que te comento, que es una radio súper clásica de la ciudad de Quito, y allí aprendí a tener muchísimo gusto para programar en acetato, ¿no? Programábamos con acetato y éramos los primeros DJs, yo creo, en ese momento, porque aprendíamos a tener buena oreja. Mi hermano mayor tenía una buena oreja, un hombre hasta ahora que le encantaba, por ejemplo, Supertramp, Queen, AC/DC, ese tipo de música. La música de moda del momento. La música de moda del momento, década de 70s, 80s. Y yo crecí escuchando a mi hermano colocar esos discos en una radiola. Y él tenía una característica, cuando iba, él es médico, pero él siempre que salía, venía los fines de semana de su rural, me invitaba a ir a la casa de música donde vendían los discos y me decía, vamos a escoger. Y me hacía escuchar y me decía, ¿qué te parece esto? ¿Te gusta? Y yo siempre he sido su hermana pequeñita favorita. Así que él fue quien, en definitiva, me formó en el gusto musical. Y luego, cuando tuve la oportunidad de estar en esta radio que ponía
full música en inglés, muchos clásicos, y ponía los éxitos del momento en esa década. Pude formar un buen gusto musical, formarme como DJ en ese instante y mujer DJ, que es algo Wow. que yo digo, mi querido Fabián también, que en ese momento todos eran O sea, eres vocesotas. prácticamente la pionera en Ecuador. Ay, mi Fabián, cuando, ¿sabes que una linda locutora de una radio muy conocida aquí, ¿puedo decir su nombre? Claro que sí, por supuesto, Bueno, adelante. mi querida amiga Jimena Celi siempre me recuerda, y eso me llena de lagrimitas los ojos, me recuerda que yo fui la persona que le inspiró para que ella pudiera hacer radio. Wow. Y ella qué siempre me buena. dice, yo te escuchaba y me encantaba cómo hacías las cosas y me encantaba la música que ponías y lo que decías. Y mi primer programa se llamó La Canción de la Mañana. Y Jimé Celi tuvo la inspiración en La Canción de la Mañana. Así que muchas O sea que eres mujeres, hada madrina de más de un talento el día de hoy. bastantes talentos, Qué bueno. mi querido No, ahora Fabián, entiendo todo, ahora entiendo bastantes todo. talentos. Realmente hace poco una colega nuestra, Nebraska Chiriboga, me hizo un reconocimiento que me encantó también, me dio una estatuilla de mis bandas nacionales, reconociendo la trayectoria. Y te digo que en ese momento recién aterricé para saber exactamente cuán importante fue haber dicho ese día sí, haberme arriesgado, haber dado la hora, haber mencionado esa marca. Y si tú me preguntas, la marca era de un papel higiénico. Me acuerdo que fue mi primera mención al aire, un papel higiénico. Y pues hasta ahora lo llevo, amo la radio. Ser esa pionera, esa mujer que ha abierto espacios y que se mantiene vigente, porque hay mujeres que igual siguieron luego también, muy reconocidas, pero que no se mantienen vigentes. Y sí que se necesita ser macho para mantenerse vigente, Ahora, macha diría yo. Cuéntame, ¿cómo empiezas a enseñar todas esas técnicas a todas las personas que quieren aprender? ¿Cómo te conviertes en coach vocal? Cuando yo llegué para ser formada profesionalmente, lo hice en la universidad que tenía in-house HCJB. Había una universidad in-house que en ese momento se llamaba Centro Cristiano de Comunicaciones y era muy exclusivo, era para cierto tipo de talentos y nos formaron en una mística tremendamente comprometida con lo que tú recibes tienes que enseñarlo. Tú no te puedes quedar con el conocimiento, porque el momento en que tú te quedas con el conocimiento te conviertes en una persona, sí, tal vez exitosa, famosa, pero que no deja huella. Y cuando tú compartes con otros lo que tú has aprendido generosamente, tú dejas huella y empiezas a formar escuela. Y sin duda, quienes nos formamos en esa escuela, en esa universidad de HCJB, que ya no existe lastimosamente, somos personas con ciertas características, mi Fabián. Somos personas muy éticas, muy colaboradoras, tremendamente sensibles ante la necesidad del otro y somos competitivas, sí, pero en el buen sentido, en que me alegro cuando tú triunfas, celebro tus premios, comparto todos tus desafíos y realmente eso fue lo que a mí me enseñó. Tengo grabadísimo en mi mente, ningún conocimiento es solo para ti. El conocimiento tiene que ser fructificado, tiene que ser sembrado. Y eso es lo que he estado haciendo. Me convierto en coach en el momento en el que recibo muchísima información también, en el que puedo ir a Alemania y formarme en locución con Alfonso Montealegre, Wow. que era nuestro Europarade, que él fue mi mentor desde que yo escuché la primera vez el Europarade y lo conocí, estuve con él, me estuve formando con Cepeda también allí en Noticias. Cuando pude visitar también la Deutsche Welle, cuando pude revisitar Radio Nederland, cuando pude estar en España en 40 principales, recibiendo siempre estos entrenamientos. Y en Estados Unidos, en N cantidad de ocasiones y radios que me invitaron, gracias justamente a HCJB, porque me abrieron un espacio increíble,
me mandaban a todos los lugares donde hacían entrenamiento en ese momento de voz y también de programación musical. Entonces, fui formada en una escuela de programación musical, buen oído y además de eso, técnicas vocales. Ahora que topas las técnicas vocales, ¿qué tan importante es para un profesional de cualquier área que no esté en la comunicación, que no sea presentador de noticias, que no sea comentarista? ¿Qué tan importante es aprender el tema del manejo de la voz y las técnicas? Importantísimo. Tengo alumnos que son abogados, que han ganado más juicios desde que han tomado talleres conmigo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la técnica que trabajamos es una técnica para ser un buen conversador, en donde sea. Un político tiene que ser un buen conversador, un médico tiene que ser un buen conversador, el abogado que te digo, un arquitecto, para no quedarse con sus proyectos, tiene que ser un buen conversador. Alguien en casa, en familia, que lleva la casa con sus padres, por ejemplo, adultos mayores, cómo tu voz, cómo lo que tú dices y la manera en la que lo dices puede afectar o no a otra persona, para bien o para mal. ¿Cuándo es el momento para un profesional en cualquier área que tome un entrenamiento contigo? En cualquier momento. Tengo alumnos chiquititos desde los 5 años, que son niños que, por ejemplo, han tenido que memorizar alguna frase para poder salir en una de estas representaciones de Navidad o Carnaval o algo en su escuelita y que tenían mucho miedo de hacerlo. Y tengo alumnos el mayor tuvo 82 años. Qué bueno. Se trata de un doctor que la hija lo inscribió en un curso conmigo y me decía, mi papá ya no sabe qué hacer y ahora se le metió en la cabeza que quiere aprender a leer libros, pero en voz alta, para sus nietos. Pero él lee mal, quiere aprender y fue lindo. Y tu ventaja es que das todo este tipo de clases virtual y también presencial. Totalmente, virtual y presencial, ¿no? Hay gente que prefiere presencial porque dice, es que yo puedo sentir, puedo estar, puedo hacer más preguntas. No, en la virtualidad logramos exactamente el mismo entrenamiento, logramos tener el mismo impacto y la gente tiene los resultados. Desde la primera clase, mi querido Fabián, desde el primer encuentro. Las personas que están viendo esta entrevista se interesaron muchísimo por estos entrenamientos. ¿Cómo te ubican en tus redes sociales? Estoy en redes sociales, me he apoderado de todas, X, Insta, LinkedIn, todas, Twitter, Facebook. Estoy en todas como Giselle Jacome, ¿no? En todas ustedes me encuentran con este nombre y pueden encontrarme como periodista o como coach de voz. Generalmente siempre estamos atendiendo pues cualquier tipo de inquietud que tengan. Coach de voz hablada, porque hay personas que me han contactado para voz cantada. No suelo cantar, lo he hecho algunas pocas veces, pero no es mi especialización la voz cantada, pese a que compartimos muchísimo las técnicas básicas y algún tipo de entrenamiento también, que podría hacerlo, pero no es mi especialidad. Respeto mucho a mis colegas de voz cantada. Yo soy especialista en voz hablada, ¿no? Y para storytelling, para que tú tengas un podcast, para que puedas desarrollar tus proyectos, hacer un videíto en casa inclusive y tú mismo arriesgarte a ser la persona que narra, ¿no? Claro que sí, para comunicar en redes sociales, para hablarles a tus pares, a tus clientes o pacientes, es importantísimo. Totalmente. Tú tienes una frase que dice, escuchar es la clave para encontrar historias increíbles. Cuéntame un poquito acerca de la frase. Sí, aprendí que más que hablar, tengo que escuchar. Y de escuchar, cuando tú llegas a cubrir historias, generalmente como periodista, tú llegas y le das siempre la explicación a la persona que vas a entrevistar. Y le dices, bueno, yo vine por esto, ¿qué te gustaría si es que tú quieres que te pregunte? ¿Qué no te debo preguntar? Y empiezas a hacer tu entrevista. Pero varias veces aprendí a escuchar primero y decirle, hola, estoy aquí, vengo para entrevistarte. Y las personas empiezan a contarte sin que tú les preguntes. Y como empiezan a contarme la historia, aprendí mucho que de esas historias entendí que existe otro lado. Por eso es que para mí la premisa es, primero te conozco, te escucho y luego, de acuerdo a lo que tú me cuentas,
yo puedo tener más sensibilidad para hacerte ciertas preguntas y no tengo que preguntarte qué no quieres decir, porque cuando tú empiezas conmigo y yo empiezo a escucharte, ya sé lo que no quieres que te pregunte y ya sé lo que sí quieres resaltar. Entonces, escuchar me ha enseñado muchísimo. Por eso siempre escucho primero más que hablar. Qué interesante, Gise. Para cerrar esta entrevista, quisiera que nos dejes un mensaje por qué todo tipo de profesional debería mejorar sus habilidades de comunicación. Porque cuando tú das un mensaje de la mejor manera, cuando lo dices con una forma encantadora, si cabe el término, logras vender ese mensaje en el buen término de una manera mucho más fructífera. Las palabras que tú dices pueden llevarte a que resulte ese negocio, a que esa persona que tú tanto quieres que te diga que sí, te dice que sí, a que ganes un juicio, a que le hagas el bien a otra persona. Así que te invito para que tomes en cuenta esto. No importa la profesión que tienes, cómo dices las cosas, cómo las expresas, la forma en la que las llevas hacia el otro, hace que los resultados sean mejores.